Feleite. En esta clase veremos los fundamentos de la herencia, la base física de la transmisión genética y los distintos patrones de herencia de los rasgos. Los patrones de herencia son las formas en que los genes se transmiten de una generación a otra y determinan la manifestación de los rasgos en un organismo. Existen varios patrones que dependen de la manera en que los genes interactúan y se combinan. La herencia dominante. Un solo alelo dominante es suficiente para que el rasgo se exprese. En la herencia recesiva, ambos alelos deben ser recesivos para que el rasgo se manifieste. En la codominancia, ambos alelos se expresan, mientras que en la dominancia incompleta, el fenotipo es intermedio entre ambos alelos. Ejemplo de ello lo vemos aquí. En la herencia dominante, al tener dos personas, una con ojos cafés y otra con ojos azules, va a dominar la de ojos cafés porque tienen alelos dominantes que los representamos con letras mayúsculas. Y tenemos personas con ojos color celestes porque tenemos dos alelos recesivos juntos. Entonces va a hacer que se manifieste el color de ojos azules. En la codominancia, cuando se expresan los dos alelos, porque son letras mayúsculas, podemos ver en la combinación entre una vaca blanca y un toro negro que vamos a tener un resultado de vacas blancas con manchas negras, porque se van a manifestar los dos colores de las vacas. En la dominancia incompleta no sucede de esta forma. Podemos combinar una flor blanca con una flor roja y el resultado va a ser una flor rosada. No va a dominar ni la blanca ni la roja, sino que van a tener como la misma fuerza y nos va a dar una tercera opción. Vamos a ver un poquito de las bases físicas de la herencia. Cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, que son estructuras de ADN compactado. De estos, 22 pares son autosómicos y uno es sexual. Tenemos dos cromosomas X en mujeres y un cromosoma X y uno Y en los hombres. Genes son segmentos de ADN que contienen estructuras para construir proteínas. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos y la combinación de estos en el organismo determina el fenotipo. Los cromosomas sexuales determinan el sexo biológico del organismo y están relacionados con ciertos rasgos hereditarios. Un dato importante es que el fenotipo son los rasgos que nosotros podemos observar, mientras que el genotipo son aquellos rasgos que heredamos que no podemos observarlos. En los principios de la herencia, dice que los principios son fundamentales y fueron descubiertos por Gregor Mendel a través de sus experimentos con plantas de guisantes. Estos principios incluyen el principio de segregación, que quiere decir que los dos alelos de cada gen se separan durante la formación, de modo que cada uno recibe un solo alelo de cada gen. Esto es a la hora de la procreación, cuando se unen los óvulos, en este caso el óvulo y el espermatozoide, para formar un nuevo ser. En el principio de distribución independiente tenemos que los genes para diferentes rasgos se distribuyen de manera independiente, siempre que estén en cromosomas diferentes, y esto permite la combinación de rasgos sin perderse de otros. Es como el resultado que tenemos en la unión de una segunda generación. Vamos a ver un ejemplo. En los rasgos únicos tenemos el caso de los ojos, que o vamos a tener ojos cafés o vamos a tener ojos celestes o se pueden combinar. En este caso tenemos persona dominante de ojos cafés y persona recesiva de ojos celestes. Entonces, a la hora de unirse,
vamos a tener un resultado de un 100% de ojos cafés. En el caso de los rasgos múltiples, tenemos en una primera generación, nosotros combinamos una flor roja con una flor blanca que nos dio una flor rosada. Ahora, al combinar dos flores rosadas para una segunda generación, podemos obtener resultados de flores rojas, flores blancas y flores rosadas, porque los rasgos que están en nuestro ADN se mantienen y pueden pasar hasta una segunda y tercera generación. En la herencia de los rasgos múltiples tenemos también el tipo de sangre, que está determinado por tres alelos: alelo A, B y O. Los alelos A y B son codominantes entre sí, mientras que el alelo O es recesivo. Los tipos de sangre pueden ser AB, AB o O. Aquí podemos ver algunos ejemplos de combinaciones de los tipos de sangre. Factor Rhesus, que es más conocido como el factor RH. El factor RH es una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos y que se utiliza para la determinación de si una persona es RH positivo o negativo. Si tiene esta proteína, va a tener su RH positivo, y si no la tiene, va a ser negativo. Aquí vemos unas combinaciones de cuando unimos personas que tienen un RH positivo o negativo según su orden. Este factor no tiene nada que ver con el tipo de sangre, o sea, su tipo de sangre no va a influir en si es positivo o negativo, es independiente completamente del tipo de sangre. Otra cosa importante es la herencia ligada al sexo. Como dije anteriormente, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Esos cromosomas, el número 23 es el que nos va a definir el sexo. Lo estamos representando aquí: azul el color del varón y rosado el color de la mujer, respectivamente. Para tener una femenina necesitamos dos cromosomas X, y para tener un masculino, un cromosoma X con un cromosoma Y. Ok, a la hora de la fecundación tenemos aquí el óvulo, ya que la mujer solamente puede proporcionar un cromosoma X, mientras que el varón tiene dos opciones: puede proporcionar un cromosoma X o un cromosoma Y, que es el que nos va a definir el sexo de la criatura que se va a formar en nuestro vientre. Ok, si a la hora de la fecundación se introduce un cromosoma X por parte del varón, entonces lo que vamos a tener es una niña. Y si a la hora de la fecundación lo que logra llegar a hacer combinación es un cromosoma Y, entonces va a tener un niño. Otra cosa son las enfermedades ligadas al sexo. Como la mujer únicamente tiene un cromosoma X, entonces, bueno, tiene dos cromosomas X, entonces tiene tres opciones, mientras que el hombre, como solo tiene un cromosoma X, tiene dos únicas opciones. Ok, en este caso lo vamos a representar con D mayúscula para dominantes y D minúscula para recesivos. Entonces, si una mujer está enferma, se va a ver representado con X subíndice de minúscula, y si es sana portadora, entonces va a tener un cromosoma dominante y uno recesivo, y si es sana, va a tener los dos cromosomas dominantes. En el caso de los hombres solo tienen dos opciones: o son sanos o son enfermos. A continuación vamos a ver un ejemplo.
Digamos que una mujer daltónica se casa con un hombre sano. Ok, ¿cómo serán sus hijos? Lo hacemos en el cuadro de Punnett, que es este de acá, donde ponemos los cromosomas referentes a la mujer, que es una mujer daltónica, y los cromosomas del hombre, que es un hombre sano. Entonces, a la hora de hacer la combinación, podemos ver que el 50% serán varones daltónicos y el otro 50% serán mujeres sanas portadoras. Recuerden que la mujer tiene dos cromosomas X y el hombre un cromosoma X y un cromosoma Y. A continuación, tenemos los trastornos genéticos. Entre ellos están los monogénicos, que son enfermedades hereditarias, por el cual los glóbulos rojos tienen una forma anormal de media luna, que bloquean los vasos sanguíneos y viven menos que los glóbulos rojos normales. Pueden causar anemia, dolor intenso, infecciones, daños en los órganos, como la fibrosis quística, y también accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Los trastornos cromosómicos son afecciones congénitas que se producen cuando hay una alteración en la composición del ADN, como la ausencia, duplicación o formación incorrecta de un cromosoma. Tenemos el síndrome de Turner, que es cuando una mujer tiene un cromosoma X ausente o incompleto en sus células. Se debe a un error que ocurre durante la formación del óvulo y el esperma. Las características de este síndrome son la cara alargada y estrecha, orejas grandes y salidas, deficiencias visuales y auditivas y mandíbula inferior prominente. Entre esos también tenemos el síndrome de Down. En los trastornos multifactoriales no se explican, son trastornos que no se explican por patrones de herencia de un solo gen. Están presentes y son causadas por la alteración entre varios genes, el ambiente y también otros factores. Y ejemplos de eso son la diabetes y el cáncer, que sabemos que muchas veces los podemos controlar e incluso hasta evitar. Tomemos un poco la información. La herencia es un proceso complejo que determina cómo los rasgos se transmiten de una generación a otra, desde la base física en el ADN y los principios mendelianos hasta los patrones complejos de la herencia múltiple y ligada al sexo. Entender estos mecanismos es esencial para comprender la biología de los seres vivos y el desarrollo de ciertos trastornos genéticos. Agradezco mucho su atención. Hasta pronto.